Five Nights at Freddy's Los Ojos de Plata. Capítulo 1. Charlie cayó a sus manos y rodillas. Ella estaba metido detrás de una fila de juegos de arcade, hacinamiento en el espacio de acceso entre las consolas y la pared, cables eléctricos enredados y enchufes inútiles esparcidos debajo de ella. Ella fue acorralado. La única salida era más allá de la cosa, y que no era lo suficientemente rápido como para hacerlo. Podía verlo acecho de ida y vuelta, cogiendo destellos de movimiento al pasar ante las brechas entre los juegos. Había suficiente apenas espacio para moverse, pero ella trató de arrastrarse hacia atrás. Su pie atrapado en una cuerda y se detuvo, retorciéndose a sí misma para desalojar con cuidado. Oyó el choque de metal contra metal y la consola más alejado se balanceó hacia atrás contra la pared. Golpeó de nuevo, rompiendo la pantalla, y luego atacó a la siguiente, estrellándose contra ellos casi rítmicamente, lagrimeó a través de la maquinaria, cada vez más cerca. Tengo que salir, tengo que hacerlo. El pensamiento pánico era de ninguna ayuda. No había manera de salir. Su brazo le dolía, y ella quería llorar en voz alta. La sangre empapaba el vendaje hecho jirones, y parecía como si ella podía sentirlo drenar fuera de ella. La consola de unos pocos pies de distancia se estrelló contra la pared, y Charlie se estremeció. Estaba cada vez más cerca. Podía oír el rechinar de los engranajes y el chasquido de los servos, cada vez más fuerte. Con los ojos cerrados, aún podía ver la forma en que la miraba, ver el pelo enmarañado y el metal expuesto debajo de la carne sintética. De repente la consola delante de ella fue arrancada de distancia y se volcó, derribado como un juguete. Los cables de alimentación por debajo de sus manos y rodillas se tiraron de distancia, y Charlie se resbaló y se tropezó, casi cayéndose. Ella contuvo y miró hacia arriba, justo a tiempo para ver el swing hacia abajo de un gancho. Bienvenido a Hurricane, Utah. Charlie sonrió irónicamente en la señal, y siguió conduciendo. El mundo no se veía diferente de un lado de la señal para el otro, pero sintió una anticipación nerviosa como ella se lo pasó. Ella no reconoce nada. Ella realmente no había esperado, no tan lejos en el borde de la ciudad, donde todo era la carretera y el espacio vacío. Se preguntó lo que los otros parecían, quiénes eran ahora. Hace 10 años, eran los mejores amigos. Y entonces había sucedido, y todo terminado, al menos por Charlie. Ella no había visto a ninguno de ellos desde que tenía 7 años de edad. Habían escrito todo el tiempo que los niños, especialmente Marla, que escribió como si ella hablaba. Rápido e incoherente. Pero a medida que crecían habían crecido separadas, las cartas habían crecido menos y más el medio, y las conversaciones que llevaron a este viaje había sido superficial y llena de pausas incómodas. Charlie repitió sus nombres, como para tranquilizar a sí misma que aún se acordaba de ellos. Marla. Jessica. Lamar. Carlton. John. Y Michael, ese fue el motivo del viaje, después de todo, Michael. Pasaron 10 años desde que murió, 10 años desde que ocurrió, y ahora sus padres quería a todos juntos para la ceremonia de dedicación, todos sus viejos amigos allí cuando anunciaron la beca que estaban creando en su nombre. Charlie sabía que era una buena cosa que hacer, pero la reunión aún se sentía un poco macabro. Ella se estremeció, y rechazó el aire acondicionado a pesar de que sabía que no era el frío. Mientras conducía hacia el centro de la ciudad, Charlie comenzó a reconocer las cosas. Algunas tiendas, y el cine, que ahora estaba anunciando Blockbuster Hit del verano. Sintió un breve momento de sorpresa, y luego sonrió a sí misma. ¿Qué esperabas? ¿Que todo el lugar sería sin cambios? Un monumento al momento de su salida, congelado para siempre en julio de 1985. Bueno, eso era exactamente lo que había esperado. Miró su reloj. Todavía un par de horas para matar antes de que todos se reunieran. Pensó en ir al cine, pero ella sabía lo que realmente quería hacer. Charlie hizo un giro a la izquierda y se dirigió fuera de la ciudad. 10 minutos más tarde, ella se detuvo y salió. La casa se alzaba ante ella, su silueta oscura de una herida en el cielo azul brillante. Charlie se apoyó en el coche, un poco mareado. Se tomó un momento para mantener el equilibrio, respirando profundamente. Ella había sabido que iba a estar aquí. Una mirada ilícita a través de libros de banco de su tía unos años antes le dijo que la hipoteca se paga, y la tía Jen todavía estaba pagando impuestos a la propiedad. Solo habían pasado 10 años. No había ninguna razón por la que debería haber cambiado en absoluto. Charlie subió los escalones lentamente, teniendo en la pintura descascarada.
El tercer escalón todavía tenía una tabla suelta y los rosales se había apoderado de un lado del porche, sus espinas morder con avidez en la madera. La puerta estaba cerrada con llave, pero Charlie todavía tenía la llave. Ella en realidad nunca lo había utilizado. Mientras ella se deslizó en la cerradura se acordó de su padre que ponen su cadena alrededor de su cuello. En caso de que alguna vez lo necesita. Bueno, ella lo necesitaba ahora. La puerta se abrió con facilidad, y Charlie miró a su alrededor. No recordaba mucho sobre el primer par de años aquí. Ella había sido solo 3 años de edad, y todos los recuerdos se desvaneció juntos en la falta de definición de la pena de un niño y la pérdida, sin entender por qué su madre tuvo que irse, aferrándose a su padre cada momento, sin confiar en el mundo alrededor de ella a menos que estuviera allí, a menos que ella sostenía fuertemente a él, enterrando a sí misma en sus camisas de franela y el olor de la grasa y el metal caliente, y él. Las escaleras se extendían hacia arriba enfrente de ella, pero ella no se movió directamente a ellos, yendo en vez a la sala, donde todos los muebles seguían en su sitio. Ella realmente no había notado que cuando era niño, pero la casa estaba un poco demasiado grande para los muebles que tenían, y así que las cosas se extendió demasiado ampliamente con el fin de llenar el espacio. La mesa de café estaba demasiado lejos del sofá para llegar, el sillón demasiado por la habitación para mantener una conversación. Había una mancha oscura en el suelo de madera, cerca del centro de la habitación, y Charlie rodeó rápidamente, y se fue a la cocina, donde los armarios celebran pocos ollas y sartenes, y algunos platos. Charlie nunca había sentido una falta de algo como un niño, pero al parecer ahora que la enormidad innecesaria de la casa era una especie de disculpa, el intento de un hombre que había perdido mucho que dar a su hija lo que pudo. Tenía una manera de exagerar lo que él hizo. La última vez que estuvo aquí, la casa estaba a oscuras, y todo se sentía mal. Ella se estaba llevando a subir las escaleras a su habitación a pesar de que tenía 7 años, y podría haber ido más rápido en sus propios pies. Pero la tía Jen la recogió cuando se detuvieron en el porche delantero, y la llevó, protegiéndose la cara como si fuera un bebé en el sol deslumbrante. En su habitación, tía Jen la dejó y cerró la puerta del dormitorio detrás de ellos, y le dijo que empacar su maleta, y Charlie lloraba porque todas sus cosas nunca podrían encajar en ese pequeño estuche. Podemos volver por el resto más tarde, dijo la tía Jen, su impaciencia se escapa a través como Charlie cernía indeciso en su armario, tratando de decidir qué camisetas para llevar. Nunca habían vuelto para el resto. Charlie subió las escaleras, en dirección a su antiguo dormitorio. La puerta estaba abierta, y como ella la abrió ella tenía una sensación vertiginosa de los desplazamientos, como si su yo más joven podría estar sentado allí, entre sus juguetes, buscar y pedir Charlie, ¿quién eres? Charlie entró. Al igual que el resto de la casa, su habitación estaba intacta. Las paredes eran de color rosa pálido, y el techo, que se inclinaba de manera espectacular en un lado, siguiendo la línea del techo, fue pintado para que coincida. Su cama vieja seguía en pie contra la pared, debajo de una ventana grande, el colchón sigue intacta, aunque las hojas se habían ido. La ventana estaba roto ligeramente abierta, y podridos cortinas de encaje vaciló en la suave brisa del exterior. Había una mancha oscura agua en la pintura debajo de la ventana, se extiende hacia el colchón, donde el clima se había conseguido en los últimos años, traicionando a la negligencia de la casa. Charlie subió a la cama y forzó la ventana cerrada. Con un chillido que obedeció, y Charlie dio un paso atrás, y volvió su atención al resto de la habitación, a Inventions.TIR. Primera noche de su padre en la casa, Charlie tenía miedo de dormir solo. No recordaba la noche, pero su padre le había dicho acerca bastante a menudo que la historia había adquirido la calidad de la memoria. Se sentó y lloró hasta que su padre llegó a encontrarla, hasta que él la levantó y la abrazó, y le prometió que se aseguraría de que nunca estaba sola otra vez. A la mañana siguiente, él la tomó de la mano y la llevó al garaje, donde se puso a trabajar manteniendo esa promesa. El primero de sus inventos fue un conejo púrpura, ahora de color gris con la edad a partir de años de estar en la luz del sol. Su padre le había llamado Theodore. Era del tamaño de un niño 3 años de edad, su tamaño en el momento, y tenía felpa, ojos brillantes y un pulcro moño rojo. Él no hizo mucho, solo se movió una mano, inclinó la cabeza hacia un lado, y dije en voz de su padre: «Te quiero, Charlie», pero fue suficiente para darle un vigilante de noche, alguien para hacerle compañía cuando no podía dormir. Ahora mismo Theodore sentó en una silla de mimbre blanco en la esquina de la habitación. Charlie saludó con la mano, pero, no se activa, no devolvió el saludo. Después de Theodore, los juguetes se hicieron más complejas.
Algunos trabajaban y otros no, algunos parecían tener problemas técnicos permanentes y otros simplemente no apelar a la imaginación infantil de Charlie. Sabía que su padre tomó los de vuelta a su taller y les reciclado de piezas, aunque no le gustaba verlos desmantelado. Pero los que se mantuvieron, los que amaba, y que estaban aquí ahora, mirándola con expectación. Sonreír, Charlie apretó un botón al lado de su cama. Se dio paso con rigidez, pero no pasó nada. Ella lo empujó de nuevo, lo mantiene pulsado más tiempo, y esta vez, a través de la habitación, con el crujido cansado de metal, el unicornio empezó a moverse. El unicornio, que Charlie había llamado Stanley por alguna razón ya no podía recordar, era de metal y había sido pintado de blanco brillante, y rodaba por la habitación en una pista circular, meneó la cabeza con rigidez de arriba a abajo. La pista chilló ahora como lo dobló la esquina y se detuvo al lado de donde Charlie se sentó en la cama. Ella se bajó y se arrodilló junto a él en el suelo, acariciando su flanco. Su pintura brillante estaba agrietada y descascarada, y su rostro se había entregado a la oxidación, por lo que sus ojos miraban animado de la decadencia. Se necesita una nueva capa de pintura, Stanley, dijo Charlie en voz alta. El unicornio miró hacia el futuro, que no responde. Al pie de la cama había una rueda. De metal parcheado juntos, siempre la había recordado algo que podría encontrar en un submarino. Charlie giró. Se metió por un momento, y luego dio paso, girando como siempre lo hacía. Al otro lado de la sala de la puerta del armario más pequeño se abrió, y fuera navegó ella en su pista, una muñeca de tamaño infantil que lleva una taza de té y platillo en sus pequeñas manos como una ofrenda. Vestido a cuadros de ella todavía estaba fresco, y sus zapatos de charol aún brillaban. Tal vez en el armario que había sido protegido de los daños de la humedad. Charlie había tenido un equipo idéntico, cuando ella y ella era la misma altura. Hola, ella, dijo en voz baja. A medida que el desenrollado de la rueda, ella se retiró hacia el armario de nuevo, cerrando la puerta detrás de ella. Charlie la siguió a la pared del armario. Los armarios se habían construido para alinearse con la inclinación del techo, y había 3 de ellos. Ella vivía en el corto, que era pies alrededor de 3,5 de altura. Junto a él fue uno de 1 pie o de modo más alto, y un tercio, más cercano a la puerta de la habitación, era la misma altura que el resto de la habitación. Ella sonrió, recordando. ¿Por qué tienes 3 armarios? Juan había exigido, la primera vez que se acercó. Ella lo miró fijamente, confundido por la pregunta. Porque eso es cuántos son, dijo finalmente. Entonces, a la defensiva, señaló a la más pequeña. De que uno de ella, de todos modos, agregó. John asintió, satisfecho. Charlie negó con la cabeza, y abrió la puerta a la mitad del armario, o, lo intentó. El mando se detuvo con una sacudida. Estaba cerrada con llave. Ella sacudió un par de veces, pero se rindió sin mucha convicción. Ella se quedó en cuclillas cerca del piso y la vista hacia el más alto más cerca, su armario Big Niña que algún día convertirse en. Usted no lo necesita hasta que esté más grande. Su padre diría, pero ese día nunca llegó. Ahora estaba abierta ligeramente, pero Charlie no molestar ella.